Buenas tardes, amigos del MURE. En el programa que organizamos en coordinación con el INA y el Colegio de San Luis para celebrar el 22º aniversario del Museo Regional de Oahuapan, hoy presentamos el conversatorio Los pueblos indígenas y la diversidad cultural de México. Conmemoramos 22 años de servicios y beneficios culturales que el MURE ha prodigado a la nación mixteca y a las personas que lo visitan. A pesar de esos años de funcionamiento, el MURE sigue siendo un proyecto. Es un proyecto porque el área que estaba destinada a la Biblioteca Pública Municipal en el segundo nivel pasó a formar parte del MURE. Esta ampliación permite incrementar y enriquecer la capacidad de exposición de las salas que conforman el museo, la sala de arqueología, la de historia, la de etnografía, y nos permite la creación de 2 salas más que den albergue a lienzos, códices y mapas de la Mixteca. Se contará con 3 salas que permitirán, por ejemplo, se contará con 3 salas que permitirán exhibir las piezas arqueológicas que el patronato durante esos 22 años ha rescatado y que se encuentran resguardadas en la bodega. Así, para lograr la consolidación del MURE, se requiere el apoyo de instituciones y organizaciones culturales, así como de personas altruistas que estén comprometidas con la cultura. Bien, el tema del conversatorio es de gran importancia para la comprensión de la riqueza cultural de nuestro país y se ha logrado integrar un panel con destacados investigadores que nos ilustrarán sobre los pueblos indígenas y la diversidad cultural de México. El patronato, por mi conducto, recibe con placer al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INA, a quien le damos cordial bienvenida. Gracias por su compañía y sobre todo porque con su participación en el conversatorio se da más realce a este aniversario del museo. Gracias, señor director general, por su valiosa compañía. También tenemos la participación de la doctora Mariana Mora Bayo, del CIESAS de la Ciudad de México, del doctor Federico Navarrete Linares, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y como moderador, la participación del doctor Francisco López Bárcenas, del Colegio de San Luis. Bienvenidos, distinguidos investigadores, al Museo Regional de Oahuapan. Para continuar con el programa, invitamos al doctor Francisco López Bárcenas conduzca este evento cultural. Queda con ustedes el doctor Francisco López Bárcenas. Muchas gracias, maestro Manuel. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Pues es un gusto estar aquí con ustedes en el Museo Regional de Oahuapan. Hay muchas razones para estar contento. En este año 2021 y en este mes se cumplen 500 años de la llegada de los españoles a nuestro país, pero también en este año se cumplen 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, que formó parte de lo que actualmente conocemos como el Estado mexicano. Personalmente me da mucho gusto estar aquí en Oahuapan. Aquí se libró uno de los sitios más grandes dentro de la Guerra de Independencia y, según dijo en su tiempo José María Morelos y Pavón, aquí se rompió la espina dorsal del ejército colonial. Obviamente esas son razones para estar contento, pero la principal, pues el museo cumple 22 años de vida y que nos inviten, pues es un gran honor. Muchísimas gracias a amigo Manuel Barragán, al patronato y a ustedes que nos hacen el favor de pues prestarnos su atención. Como ya dijo el maestro Manuel, está con nosotros el doctor Federico Navarrete Linares. Él es historiador, es antropólogo, es parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y tiene muchísimas obras. Yo me referiría o mencionaría solamente las más recientes. La más reciente, hasta donde sé, es ¿Quién conquistó México? Tiene otra, Historias Mexicanas, El alfabeto del racismo en México y México racista. También nos acompaña la doctora Mariana Mora Bayo.
Ella es doctora en antropología por la Universidad de Texas y es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Stanford. Es parte del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, que está en la Ciudad de México, y su libro más reciente es Política Kuxleval, Autonomía Indígena, Estado Racial, Investigaciones Descolonizadoras en Comunidades Zapatistas, dentro de otras. Y pues como ya se dijo, nos acompaña el maestro Diego Prieto Hernández. Él es antropólogo social, tiene maestría en ciencias antropológicas, toda su vida ha estado en el INA, primero como estudiante, después como profesor investigador, pero también lo ha dirigido, ha sido director general, ha sido director del INA en Querétaro, fue coordinador nacional de antropología en el mismo INA, fue secretario técnico y ahora es su director general. Es un honor que esté con nosotros, tiene pues varias obras, igual mencionaré solo algunas. Los pueblos indígenas de Querétaro, compendio monográfico. Indios en la ciudad, identidad, vida cotidiana e inclusión en la población indígena en la metrópoli queretana, los pueblos indígenas en la Huasteca y el semidesierto queretano, el atlas etnográfico. Pues sin más, voy a dar la palabra al doctor Federico Navarrete. Perdón, antes tengo que decir, la dinámica va a ser muy simple. Vamos a dar la palabra a nuestros ponentes para que en una primera ronda de 10-15 minutos nos hagan una exposición general. Después vamos a abrir otra ronda para que algún intercambio de ideas entre ellos, alguna precisión, alguna idea que se les haya escapado y consideren importante, y finalmente una ronda de conclusiones de esta mesa. Y tiene la palabra en primer lugar el doctor Federico Navarrete Linares. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto participar en este conversatorio en el Museo Regional de Oaxaca, que celebra su 22º aniversario. Y el tema, los pueblos indígenas y la diversidad cultural de México, pues me invita a muchas reflexiones que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, creo que habría que señalar que la diversidad cultural es una de las realidades fundadoras de lo que llamamos México. O sea, México era diverso antes de ser México y probablemente siga siendo diverso después de que deje de ser México. Digamos que, y eso me lleva a apuntar a la realidad, a la realidad histórica desde mi perspectiva, de que la diversidad cultural mexicana tiene su origen y su matriz fundadora precisamente en los pueblos indígenas, que a lo largo de los miles de años que la población indígena de México, antes de ser indígena, cuando simplemente era la población de un territorio que todavía no se llamaba México, que no había sido, entre comillas, descubierto, pero que fue poblado por diversos grupos humanos a lo largo de miles de años, y esos grupos humanos generaron formas de vida cultural, civilizaciones, a lo que nos referimos como el México prehispánico. Una de las dimensiones fundamentales de esa matriz cultural es la diversidad. México nunca fue un territorio unificado, ni lingüística, porque se hablaban muchos idiomas, ni étnicamente, porque existían muchos pueblos diferentes, ni tecnológicamente, porque en México convivían, en lo que ahora es México, convivían sociedades con una organización estatal, con ciudades que construían grandes pirámides, pero también convivieron siempre, y fueron muy importantes también, sociedades de pueblos agricultores aldeanos, mucho más humildes, de pueblos cazadores recolectores, y desde siempre una de las reglas de la convivencia entre estos diferentes grupos fue precisamente la pluralidad. Por ejemplo, por más que los antropólogos han construido la idea de Mesoamérica como un área común, como una gran área cultural que unifica buena parte del territorio central y sur de lo que hoy es México, Mesoamérica siempre fue un espacio muy diverso, en que se hablaban idiomas diferentes, en que había religiones diferentes, dioses diferentes, culturas diferentes, costumbres diferentes, trajes diferentes, comidas diferentes. Y de hecho, todo el sistema funcionaba precisamente en función de esa diversidad. O sea, el comercio en Mesoamérica siempre aprovechó la pluralidad de, por ejemplo, de nichos ecológicos
para que ciertos pueblos produjeran lo que se puede producir arriba de 2.500 metros sobre el nivel del mar y lo vendieran a pueblos que vivían a 1.000 metros, que producían otras cosas, y lo vendieran a su vez a pueblos que estaban en las costas o en las regiones tropicales que producían cosas completamente diferentes. Y se crearon redes comerciales, se crearon redes políticas que nunca terminaron la pluralidad. En México, en lo que llamamos el México prehispánico, nunca hubo un imperio que unificara todo el territorio y que dominara a todos los pueblos. Nunca hubo una religión que se impusiera sobre todas las demás religiones y nunca hubo en realidad una unidad cultural que pudiéramos llamar indígena. Por eso, a la fecha, es un equívoco en México generalizar sobre los indígenas. Los pueblos indígenas de México han sido definidos desde siempre por esta pluralidad y por esta diversidad en su interior. Y entonces hablar de los indígenas es siempre pues una generalización que está llena de excepciones, de diferencias, de divergencias inclusive, ¿no? Entonces, esta matriz originaria de la pluralidad indígena se mantuvo más allá de la conquista. Muchas veces nosotros concebimos a la conquista de México como un rompimiento radical, como un parteaguas en nuestra historia, que marca precisamente esta periodización tan tajante que hacemos entre lo prehispánico, todo lo que estaba antes de la conquista, lo colonial y lo moderno que vienen después. Y sin embargo, existen profundísimas continuidades a través de la llamada conquista y a través del periodo colonial y hasta el México independiente. Y yo diría que la principal continuidad es precisamente esta diversidad. Digamos que la manera en que los pueblos indígenas que vivían en lo que hoy es México en 1519 incorporaron a los recién llegados, incorporaron en primer lugar a los conquistadores españoles, pero también incorporaron a los cautivos africanos que venían con ellos como esclavos, esclavizados, fue utilizando las prácticas de pluralidad que ya existían en Mesoamérica. Fue un proceso de incorporación cultural que les permitió construir relaciones, alianzas con estos recién llegados, pero que nunca borró las diferencias entre unos y otros. En ese sentido, la idea del mestizaje es un equívoco y es completamente falsa, porque la idea del mestizaje parte de la idea de que dos grupos diferentes se fusionan en un solo grupo único que es sucesor de los grupos diferentes. Entonces, en nuestra mitología nacional se habla del mestizaje como el resultado de la mezcla de los españoles y los indígenas que genera un nuevo pueblo, una nueva raza, una nueva forma de ser que sería la forma de ser, la raza, el pueblo mestizo mexicano. Eso es absolutamente falso. En México, desde el siglo XVI hasta el presente, lo que ha imperado es más bien una inmensa diversidad humana y cultural. Los indígenas mantuvieron su diversidad entre sí y también los grupos que llegaron se incorporaron a este universo mexicano, intercambiaron elementos culturales con todos los demás grupos, pero nunca perdieron su particularidad, nunca perdieron su diferencia, por así decirlo. Y entonces lo que ha habido en México siempre han sido mosaicos de pluralidad y de diversidad, y que la manera en que estos mosaicos se mantienen a lo largo del tiempo tiene, a mi juicio, mucho que ver con las lógicas culturales provenientes del pasado indígena de México, que en realidad no es pasado. Si lo vemos de esta manera, sigue siendo presente. Entonces, y esto me parece muy importante porque si vemos, por ejemplo, lo que ha sido la influencia de los sectores occidentales, primero de los españoles que llegaron a partir de la conquista, pero luego también de los bueno, desde luego de los africanos y de todos los inmigrantes que han llegado a lo largo del tiempo a México desde el siglo XVI, que son de muchos diferentes orígenes, pero sobre todo todos estos grupos, como les decía, se han incorporado a esta matriz de diversidad. Pero bueno, en el caso particular de los españoles, la política colonial española no era contraria a la diversidad en realidad. Los españoles impusieron una sola religión, la católica, pero nunca, por ejemplo, buscaron imponer el idioma español. De hecho, enseñaron la religión católica a los pueblos indígenas en sus propias lenguas. Por eso tenemos un náhuatl católico, tenemos un otomí católico, tenemos un zapoteco católico, tenemos un mixteco católico. Y por eso tenemos tantos textos coloniales de contenido religioso cristiano escritos en lenguas indígenas, en todas estas lenguas indígenas y en muchas más. Purépecha también, y maya yucateco, maya quiché, maya cachiquel. O sea, tenemos una pluralidad de producción textual en el periodo colonial en muchas lenguas y no solo en español.
Y entonces, digamos que aquí se conjugó la lógica de la pluralidad indígena mesoamericana, que podríamos, bueno, indígena, porque no solo mesoamericana, porque también abarca otras regiones de México, con una lógica de la pluralidad de los imperios, de la monarquía católica española. Con el Estado-Nación, en cambio, después de la independencia de México, la cosa cambió, porque el Estado-Nación sí quería imponer, y sí ha intentado imponer en los últimos 200 años en México, una cultura única, un idioma único y una identidad única. Esto es propio de los Estados-Nación. Los Estados-Nación, como forma política, siempre proponen ideologías unificadoras porque es la manera en que garantizan su dominación sobre poblaciones tan diversas. Todos los Estados-Nación del mundo son inventos artificiales del siglo XIX que no existían previamente y que se impusieron sobre poblaciones que en realidad tenían identidades, lenguas y tradiciones muy diversas y las homogeneizaron por medio de la fuerza, fundamentalmente, ¿no? Ya sea fuerza directa o fuerza indirecta, que es persecución de idiomas diferentes, imposición religiosa, imposición cultural. Y ese es el proceso que ha habido en México en los últimos 200 años. Un proceso de unificación cultural violento, racista, porque ha sido dirigido por los grupos blancos o los grupos de cultura occidental y ha sido utilizado en contra de los grupos indígenas, de los grupos afroamericanos, de los grupos diversos, también de otros grupos de inmigrantes. Pero aún este proceso tan violento de unificación cultural de la nación mexicana moderna, que por ejemplo, significó en términos lingüísticos que en México, que era un país que en 1820 era un país en que se hablaban mayoritariamente lenguas indígenas y en el que probablemente en el momento de la independencia menos del 30% de la población hablaba español, se haya convertido en un espacio de 100 años en un país en que para 1930 el 85% de la población hablaba español y solo el 15% seguía hablando lengua indígena. Este fue un proceso muy violento de imposición del español que implicó que solo se educaba en español, que todos los medios de comunicación eran únicamente en español, que las leyes y el gobierno solo se hacían en español y que obligó literalmente, a veces de maneras muy violentas por medio del castigo físico y la imposición personal, a los hablantes de otros idiomas a adoptar el español. Pero aún lo impresionante es que aún estas políticas intolerantes y racistas del Estado mexicano, de unificación cultural forzosa, no tuvieron éxito. Ni siquiera estas políticas llevadas a cabo por un Estado moderno que tenía de su lado las tecnologías, que tenía de su lado las instituciones, que tenía de su lado el poder, ni siquiera esa brutal campaña de unificación cultural en México logró apagar la matriz de la diversidad nacional. Es decir, las fuerzas de la diversidad en México son tan grandes y las dinámicas culturales de diversidad en México son tan poderosas que ni siquiera el Estado-Nación mexicano las logró sojuzgar. En los últimos 30 años, por diversas razones, el Estado-Nación mexicano ha abandonado, al menos en la retórica, estas políticas unificadoras e intolerantes que lo habían caracterizado durante tanto tiempo y ahora ha adoptado un paradigma multicultural que no es en el fondo más que el reconocimiento a medias y no necesariamente eficaz, pero al menos el reconocimiento retórico de la pluralidad que siempre ha existido en México. Entonces, definitivamente, digamos que esta pluralidad cultural mexicana que nos reúne hoy tiene su origen en esta matriz prehispánica, en esta matriz indígena, y no tanto, yo diría, no se trata tanto que haya habido continuidades de elementos culturales concretos, que desde luego la ha habido, por ejemplo, la agricultura del maíz, que tiene 3,000 años de historia en nuestro país o más, la pervivencia de rituales, de fiestas, de tradiciones, eso desde luego es parte de la diversidad cultural, pero más bien yo lo que me estoy hablando no es de estas cosas particulares, sino de una serie de prácticas de pluralidad. Por ejemplo, en México, la manera en que en México, por ejemplo, los diversos grupos sociales articulan, por un lado, identidades locales. Yo soy de este barrio, yo soy de este pueblo, pero a la vez, a partir de estas identidades locales muy particularistas, pueden construir identidades más amplias. Yo soy de este grupo étnico, yo soy indígena, o yo me considero mexicano, pero del barrio del Niño Jesús en el pueblo de tal. Y esas cosas no son contradictorias. En la lógica occidental,
es contradictorio ser ciudadano mexicano y a la vez pertenecer a una comunidad indígena. Pero en la lógica de una comunidad indígena no necesariamente lo es, porque hay una tradición intelectual, hay una tradición política, hay una serie de prácticas culturales que permiten justamente sumar identidades. La pluralidad en México se ha mantenido también no excluyendo y negando la diversidad, o sea, no excluyendo y negando a los otros más bien, sino por esta capacidad que tiene la tradición cultural indígena, que ha sido también compartida por crecientes sectores de la sociedad mexicana, para construir identidades que suman y que no restan. Identidades plurales aditivas, como llaman los antropólogos, es decir, que se suman y que no excluyen unas a los otros. Por eso también podemos tener en tiempos más recientes, bueno, desde hace mucho tiempo, pero son cada vez más visibles en nuestro escenario nacional. Tenemos, por ejemplo, movimientos culturales, tenemos voces de intelectuales, productores culturales indígenas que utilizan los lenguajes de la música mundial, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos grupos punks otomíes, tenemos grupos de rock de muchos pueblos indígenas diferentes, tenemos grupos de reggae en la Sierra Mije, tenemos, y eso no es contradictorio, porque justamente digamos que estas comunidades indígenas llevan miles de años de justamente construir sus identidades sumando elementos tomados de diferentes orígenes y construyendo diversidad por medio de la asimilación cultural, de la apropiación, del aprendizaje mutuo. Entonces, lo que es muy interesante es que esta es una forma de mestizaje. Bueno, creo que decirle mestizaje es un equívoco, porque mestizaje otra vez nos lleva a esta idea de fusión y de que todo se vuelve igual. No, esta es una forma de intercambio cultural y de convivencia que genera nuevas diferencias, que permite el diálogo, que permite el intercambio, pero que no anula la diferencia. Y creo que esas prácticas culturales son que todavía no las acabamos de entender, porque son en buena medida obedecen a premisas epistemológicas y ontológicas que son muy diferentes a las del pensamiento occidental. Y por otro lado, la mayoría de los pensadores académicos en el México moderno, digamos que han estado del lado del Estado y de su política de unificación violenta, y entonces no han querido pensar estos temas porque los consideraban inferiores a esta idea de la nación unificada. Pero justamente una de las grandes deudas que tiene la tradición antropológica histórica mexicana es empezar a entender estos mecanismos que han mantenido la pluralidad y la diversidad en nuestro país desde hace tantos siglos y que siguen vigentes en el México de hoy. Entonces, cuando hablamos de los pueblos indígenas y la diversidad cultural en México, y con esto terminaría esta parte de mi intervención, creo que es importante señalar que no es que la diversidad cultural resida en los pueblos indígenas en el sentido de que ellos son la diversidad cultural. El resto de los mexicanos que no somos indígenas también somos inmensamente diversos. O sea, no, los mestizos, los llamados mestizos, que en realidad es una categoría que no tiene significados concretos, es el lugar donde caben todos aquellos que no son indígenas, digamos. Los mestizos son tan diversos como los indígenas. No es lo mismo ser mestizo de Chihuahua que ser mestizo de Yucatán, que ser mestizo de la Ciudad de México, que ser mestizo de Guadalajara, que ser mestizo de Oaxaca o de Chiapas. Y entonces, la diversidad cultural de México no reside en los pueblos indígenas en el sentido de que existe en toda la sociedad, pero sí creo que la forma muy particular en que la diversidad cultural se expresa socialmente en México y esa continuidad histórica de diversidad cultural sí tiene claramente su origen en la tradición indígena de la que somos herederos, aunque no seamos indígenas. Entonces, creo que mi punto es desplazar un poquito la idea de la diversidad de las culturas particulares a entender la diversidad como producto de la relación entre culturas diferentes. Y cómo en México, pese a que las ideologías dominantes en los últimos 200 años han sido intolerantes, impositivas, violentas y unificadoras, han logrado sobrevivir en la práctica formas de relación social, formas de convivencia que son lo contrario, que son diversas, que no necesariamente son tolerantes, pero que sí pueden negociar la diversidad de una manera menos unificadora, digamos, y sobre todo que crean herramientas para sumar identidades, para que la gente pueda cambiar y los grupos humanos puedan cambiar, modernizarse, progresar, como tanto se dice, sin por ello tener que renunciar a aquello que los hace lo que son,
a sus identidades locales, a sus tradiciones, a sus formas de ser que no se pueden reducir a las lógicas que se les quieren imponer. Entonces, también hay que tomar en cuenta que la diversidad en México siempre va a ser una lucha contra las fuerzas que generalmente desde el poder y desde el Estado, pero no únicamente, también desde las élites académicas, desde la ciencia, pretenden imponer unidad y pretenden imponer una homogeneidad, muchas veces violenta, en un país que nunca ha sido unitario y que nunca ha sido homogéneo. Bien, hemos escuchado al doctor Federico Navarrete y ahora, por favor, si nos dice su palabra y su pensamiento, la doctora Mariana Mora Bayo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quisiera felicitar al Museo Regional de Oaxaca por su aniversario y decir que es un honor estar aquí en este conversatorio con todos ustedes. Y bueno, como ya dijo Federico, nos invitan a este conversatorio sobre pueblos indígenas y la diversidad cultural en México. Y bueno, cuando recibí la invitación, lo primero que pensé es que no puedo pensar o se me hace difícil pensar la diversidad cultural fuera de la diversidad de conocimientos, de epistemologías, de saberes propios, ¿no? Es decir, que la diversidad cultural a veces solemos pensar o recaer en una idea de que la cultura es un objeto, ¿no? Es algo que se puede poner en un museo, es algo que se puede mostrar la diversidad a través de lo matérico. Y sin embargo, pues esas culturas, ¿no? Si son el producto de relaciones sociales y de relaciones con un entorno socionatural, entonces eso necesariamente implica que la diversidad cultural forma parte de esta diversidad de conocimientos, de epistemologías, ¿no? Un poco recuperando algunas cosas que estaba mencionando ahora Federico, y de hecho quisiera retomar como punto de partida algo que estaba diciendo Federico, porque efectivamente sí, la diversidad es el intercambio, no es una sociedad y está la otra y el conjunto, como si fueran entidades separadas, crean diversidad, sino la diversidad es el producto de relaciones, de interrelaciones entre diferentes sociedades, entre diferentes lenguas, entre diferentes historias, memorias y sobre todo luchas políticas de diversos índoles, ¿no? Y entonces eso es la primera cosa que quisiera señalar. Y la segunda es que esa diversidad de conocimientos, de epistemologías, existen en una jerarquía, ¿no? Entonces sí podemos tener un México muy diverso con la riqueza que sabemos y sin embargo esos conocimientos existen en una jerarquía donde hay algunos conocimientos que podemos pensar, por ejemplo, en las ciencias naturales o en las ciencias sociales que tienen una trayectoria europeo trasladado a México, que eso sí es el conocimiento legítimo, ¿no? Que enuncia verdades y lo demás son conocimientos locales, particulares, ¿no? Entonces hay un conocimiento que es universal, que se puede utilizar para referirse a todas las culturas, a todas las sociedades, y después hay conocimientos que son de esa diversidad cultural, que es una manera de decir pueblos indígenas en el país, que suelen solo poder hablar y enunciar sobre las particularidades, sobre lo local, ¿no? Y en esa jerarquía de conocimientos que crea una serie de silenciamientos constantes y de exclusiones, si queremos en realidad crear ciertas transformaciones en el país que apuntan a lo que está señalando Federico, esa riqueza que es lo que constituye históricamente lo que ahora entendemos como el Estado-Nación mexicano. Entonces, un punto de partida, y con eso quisiera empezar, un punto de partida requiere romper esa jerarquía de conocimiento, ¿no? De que algunos pueden hablar en términos universales y los demás solo pueden hablar de lo local, ¿no? Y en lugar de ello, y lo estoy diciendo como antropóloga, como una mujer que no es indígena, como dice Federico, entonces mestiza, que quién sabe qué es lo que quiere decir eso, porque es un significante un poco vacío,
tiene un compromiso entonces de si mi apuesta como científica social es esa riqueza en su potencialidad, en su creatividad, en su posible expansión, en la creación de otros mundos posibles. Entonces, un punto central consiste en romper esa jerarquía de que unos conocimientos son válidos para hablar de todos y otros solo para hablar de lo local, ¿no? Y entonces lo que quisiera hacer ahorita en esta plática es invertir y fracturar esa jerarquía de conocimientos y tomar por sentado que hay conocimientos que se producen, no porque están ahí de manera ahistórica y desde siempre como algo esencial de determinado pueblo indígena en el país, sino porque han sido conocimientos que se producen, que son un efecto de las luchas contra las desigualdades que son constitutivas de nuestra nación, ¿no? Entonces, si vemos que son conocimientos que se producen como parte de la lucha por igualdades, por esa diversidad no jerárquica, entonces tenemos que reconocer que el conocimiento que ahí se genera tiene la posibilidad de... Ay, no. Creo que acaba de llegar mi hijo, perdón. Ok, ya, pequeño problema familiar en la logística. Entonces, que esos conocimientos también pueden hablar de cómo opera la sociedad mexicana. No es solo el pensamiento tzeltal que puede hablar sobre el pueblo tzeltal o el conocimiento náhuatl que solamente sobre las comunidades náhuatl, sino que ahí se están gestando conocimientos que se refieren y que están nombrando cómo opera la sociedad mexicana y que dan pistas de cómo entonces podemos transformar esas jerarquías hacia otros horizontes, ¿no? Entonces, lo que quisiera hacer en mi ponencia es referirme a 3 conocimientos que para mí son muy llamativos para poder repensar y luchar contra la construcción de esas jerarquías de tal manera que se puedan asomar otras posibilidades. Entonces, el primero tiene que ver con un elemento que surge desde el zapatismo, desde el pensamiento tzeltal, maya tzeltal, en las cañadas de la selva lacandona en Chiapas. Y que está muy vinculado a nombrar la autonomía o las expresiones de autonomía indígena en sus múltiples manifestaciones. Entonces, en la selva lacandona, un concepto maya tzeltal que se utiliza para referirse a los gobernantes no indígenas, a los caxtlanes, como se refieren a ellos, a la gente de afuera, es el término ajvalil, ¿no? Y ajvalil quiere decir patrón gobierno. Entonces, ajvalil puede ser el patrón si uno es albañil, puede ser el patrón si uno trabaja como peón en una finca y puede ser gobierno como el presidente municipal o el gobernador del estado, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quisiera señalar, es ese concepto de ajvalil, se refiere a una estructura colonial, ¿no? Y a una profunda estructuración de relaciones racializadas en el país, ¿no? Donde los no indígenas, los ladinos, los mestizos de descendencia europea están arriba y los pueblos indígenas y afromexicanos abajo, ¿no? Porque el ajvalil, si uno es el patrón gobierno, eso crea una dicotomía donde hay ciertos pueblos, es decir, los pueblos indígenas que nacen para obedecer y hay otros que nacen para mandar, ¿no? Y eso es un señalamiento que se usa como parte del pensamiento tzeltal, maya tzeltal, para explicar por qué entonces la autonomía y por qué la necesidad de gobiernos propios. Entonces, eso, y esto es mío. Que Federico lo conoce desde hace creo que 2 años. El segundo tiene que ver me quería referir a algo que está plasmado en el testimonio de Rocío Moreno, que es del pueblo Coca, de Mezcala, en Jalisco. El pueblo Coca está al lado del lago de Chapala.
y su testimonio forma parte de un libro que se llama Flores en el Desierto, de la periodista Gloria Muñoz. Rocío Moreno es parte del Consejo Indígena de Gobierno. Y ella, cuando describe la lucha del pueblo Coca, en primer lugar se refiere a ciclos históricos de invasiones, ¿no? Y se refiere a una dicotomía que si bien es algo muy particular de lo que ella ha vivido como integrante, como miembro del pueblo Coca, también dialoga con las experiencias de otros pueblos indígenas en el país, y eso tiene que ver con la contradicción de que por un lado el gobierno mexicano no ha reconocido jurídicamente al pueblo Coca como un pueblo indígena en México, y sin embargo, en su experiencia cotidiana, cuando está fuera de su pueblo, es que constantemente la están tratando, y ella lo cita así, como india, ¿no? Entonces, como hay una negación, por un lado, de una identidad, de esa diversidad, y por otro lado, un constante reconocimiento que ella es una ciudadana de tercera. Y no solo eso, sino lo que ella describe en este testimonio es que ella constantemente se siente como extranjera, como extraña en su propia tierra, ¿no? Es decir, que su tierra, por ser sujeto a intentos de despojo o de ciclos de invasiones, como ella se refiere, es como si ellos no pertenecieran a su propio territorio, ¿no? Entonces, creo que eso es un segundo elemento que imposibilita esta expresión, esta producción de relaciones entre pueblos en su diversidad, en los términos que apunta como una posibilidad Federico en su ponencia. Y lo tercero que quisiera decir tiene que ver también con lo que señala, me quiero referir también a otra integrante del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy, la vocera, la que intentó ser candidata a la presidencia en el 2018. Marichuy es una mujer también de Jalisco, nahua, y ella cuando se estaba candidateando, estaba intentando juntar firmas para ser reconocida como candidata independiente en las elecciones presidenciales, hace un recorrido por todo el país y va escuchando el sentir de diferentes comunidades, de diferentes pueblos, y a partir de ahí va nombrando la realidad del país. Y algo que ella produce o genera con otras integrantes del SIG, un conocimiento, un enunciado desde el pensamiento náhuatl en diálogo, ¿no? O sea, refiriéndose nuevamente a esta producción de epistemologías como las interrelaciones entre los pueblos, entre los diferentes integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, empiezan a crear una manera de narrar la realidad del país que es muy distinto a lo que se suele entender en los debates públicos. Entonces, nosotros pensamos en los últimos, desde el inicio de la guerra contra el narco en el 2006 con Calderón, se suele separar dos tipos de violencias. Entonces, por un lado, entendemos las violencias contra de las políticas extractivistas como políticas de despojo, y eso es una lucha de los derechos colectivos de los pueblos, por un lado, y por otro lado está la lucha contra los feminicidios, contra la desaparición forzada, contra los homicidios, como luchas que son de derechos individuales y de derechos de víctimas. Y de hecho en México, en contraste con luchas de los pueblos indígenas en Colombia, en otros lugares, son dos luchas separadas, ¿no? Son dos tipos de movimientos sociales. Y lo que hace Marichuy y las demás integrantes del SIG es, al hacer este recorrido en el país y escuchar el sentir de la gente, lo nombran, dicen, no es que la lucha contra los feminicidios es una cosa y la lucha contra los despojos territoriales es otra, sino que ambas se fusionan como una sola expresión y una lucha contra la vida, es una política de muerte. ¿Sí? Y no puedes entender el despojo del territorio, del despojo de la vida, del cuerpo de una mujer y de su comunidad, ¿no? Entonces ahí la manera están haciendo una contribución epistemológica política fundamental en el debate público mexicano, al decir, para nombrar las violencias no podemos ni siquiera luchar con movimientos sociales de manera separada, sino ver cómo podemos actuar contra esta política de muerte. Y entonces lo que colocan es
cómo son las políticas de vida, ¿no? Y ahí me quiero referir a las epistemologías que salen de mujeres indígenas integrantes del SIG, cuando son, como es el caso de Marichuy, una médica tradicional, ¿no? Muchas de las mujeres integrantes del Consejo Indígena de Gobierno son médicas, son parteras o son de linajes de parteras, son maestras, es decir, se dedican a las tareas del cuidado en sus comunidades, en sus pueblos, en sus territorios. Y entonces ahí, y con esto voy a terminar, cuando ellas se refieren a una lucha por la vida, se están refiriendo a colocar estas tareas del cuidado, no como la esfera privada en el pensamiento liberal que se coloca en lo público, que sino más bien que las tareas del cuidado, lo que permiten sostener la vida, son no solo el centro de cualquier acción política en colectivo, sino que son lo que posibilita luchar contra estas políticas de muerte, ¿no? Entonces, a mí se me hace que ahí, en ese enunciado que hace Marichuy y las demás integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, están desde sus propias epistemologías, desde esta producción de conocimiento en su diversidad como pueblos indígenas en el país, están dando pautas y pistas de cómo podemos salir de esta encrucijada que es la pandemia, ¿no? Entonces, ahí creo que hay unos elementos que están colocando y que entonces la tarea para los que no somos indígenas consiste en cómo escuchamos y cómo entonces incorporamos esos saberes como parte de una diversidad en una construcción de alianzas colectivas de acción política que permiten crear nuevos horizontes, posibilidades en un momento de tanta muerte y de tanta destrucción y de tantos duelos. Y con eso voy a terminar. Y una disculpa por las interrupciones familiares. Bueno, para cerrar este primer ciclo, le voy a dar la palabra al maestro Diego Prieto Hernández, que nos haga una exposición sobre el tema que nos ocupa el día de hoy. Sí, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes quienes nos siguen a través de las redes y plataformas desde las cuales se difunde este importante evento que conmemora el 22 aniversario del Museo Regional de Huajuapan, aquí en el pleno corazón de la Mixteca oaxaqueña, para hablar de los pueblos indígenas y la diversidad cultural. Efectivamente, desde fines del siglo pasado, específicamente en 1992, por primera vez la nación mexicana, a través de su constitución política, deja atrás la pretensión de la unidad cultural y acepta que la nuestra es una nación pluricultural cuya condición se sustenta originariamente en sus pueblos indígenas. Texto que en ese entonces se incluye en el artículo 4 de la Constitución Política y en el año 2001 pasa a integrarse al artículo 2 de la misma. Artículo que define esta condición de nuestra nación. ¿Por qué a fines del siglo pasado ocurre esto? Yo hablaría de tres fenómenos. Por un lado, es un momento en que se han perdido los grandes paradigmas que pretenden una explicación universal de la sociedad y de la historia. Se han roto estos paradigmas totales, digamos, o de pretensión totalizante, y empieza a desarrollarse toda una serie de discursos para reconocer el valor de la pluralidad, el valor de la diversidad, no solo ambiental, sino también lingüística, étnica y cultural. Por otro lado, tenemos un gran impulso en el año 92, que después va a fructificar en el alzamiento indígena zapatista en Chiapas, que es el movimiento que se desarrolló precisamente al calor de los 500 años de los que ya había hablado Pancho López Bárcenas y que generó el movimiento de 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Y por otro lado, tenemos un sistema político que ya viene debilitándose considerablemente a partir de la derrota electoral que es compensada con un enorme fraude en 1988. El país está en una situación de cambio, es inevitable que cambie. Por un lado, y por otro lado, tenemos este auge de los discursos que elogian la diversidad.
Pero aquí sí quisiera puntualizar algo. El discurso multicultural, el elogio a la diversidad desde la perspectiva neoliberal, es decir, la diversidad sin equidad y sin justicia, se convierte evidentemente en exclusión y sometimiento. Justamente esa es la multiculturalidad que se ha sustentado, por ejemplo, desde las políticas públicas en los Estados Unidos de América. Separar, segregar, asignarle cuotas a las diferentes componentes que ellos llaman raciales. Sabemos que razas no existen en la especie humana, pero ellos siguen hablando de razas, y entonces en esta separación, por supuesto, se legitima la hegemonía y se pretende la supremacía de unos grupos sobre otros. Entonces, el multiculturalismo neoliberal tiene dos derivas que debemos confrontar. La de folclorizar la diversidad, es decir, pensar que la diversidad es solo un asunto folclórico, de apariencias, de artesanías, de bonitas expresiones textiles o gastronómicas o musicales o dancísticas, pero no asumir que estamos confrontando distintas maneras de entender el mundo y de convivir entre los seres humanos. Y el segundo peligro de este multiculturalismo neoliberal es el relativismo moral. Esa idea de que, pues si somos diversos, todo vale. Recuerden ustedes aquella persona que dijo que, bueno, la corrupción era un asunto cultural de ciertas personas y grupos, no de la sociedad mexicana que, por supuesto, en su inmensa mayoría repudia, y se ha demostrado en los últimos meses con la propia votación de 2018, la corrupción, la impunidad y la desigualdad. Como se ha dicho, la pluralidad es un hecho. México ha sido siempre, desde el imperio de la Triple Alianza, un país diverso. Por eso los conquistadores llegan y aprovechan las contradicciones y conflictos de un territorio diverso, donde no había un solo estado, había varias configuraciones políticas y había muchos pueblos que confrontaban el sistema tributario mexica y que después, por supuesto, tuvieron que confrontar el régimen monárquico colonialista y, por supuesto, discriminador de la Nueva España, del Imperio Español a través de la Nueva España. Regreso, el pluralismo, la pluralidad, la multiculturalidad es un hecho. Lo que tenemos que ver es cómo transitamos para que la pluriculturalidad se convierta en un valor y se convierta en pluralismo. Transitar de la pluralidad como hecho al pluralismo como una condición de relación entre los diversos, como lo ha señalado Federico Navarrete. En ese sentido, me parece fundamental entender que no es que todo valga, es que tenemos que reconocer que todos los pueblos tienen cultura. No existen grupos incultos y que no hay culturas superiores ni inferiores, sino simplemente diferentes. Pero si somos culturas diferentes, si tenemos distintas maneras de entender el mundo, de convivir entre las personas y de relacionarnos con la naturaleza, entonces, ¿cómo nos podemos entender? Y aquí tenemos que asumir la necesidad de construir espacios interculturales, porque no se trata de que los dominados se vuelvan ahora dominantes. No se trata de que vamos a desaparecer la discriminación sobre ciertos grupos, pueblos y formaciones étnicas para que ahora dominen estos a los que antes eran dominantes. Se trata de establecer espacios de diálogo, de encuentro, de fraternización y de recuperación de los valores que tienen todas las culturas.
Y aquí me parece que entonces, más allá de la folclorización, quisiera referirme a algunos valores que tenemos que recuperar en los pueblos y culturas originarias de México, no solo de Mesoamérica, también de Aridoamérica. Y yo hablaría de 7 valores fundamentales que nos pueden ayudar a encontrar una perspectiva distinta de desarrollo, dejando atrás la idea de que el progreso y el desarrollo solo puede asociarse al mercado, al provecho personal y al sometimiento de unos sobre otros. El primer valor que ha trabajado mucho la antropología es el de la reciprocidad. Yo doy, yo recibo, yo devuelvo. La reciprocidad nos lleva entonces a esta construcción que existe muy claramente en nuestros pueblos originarios, que es la de la lealtad. Y esta a su vez nos lleva a una segunda condición de valores culturales que me parece fundamental y de la que se ha hablado ya mucho, que es la comunalidad. Poner a la comunidad por sobre el interés del individuo o de la persona. Esto es muy importante, esto es fundamental y tenemos que regresar a ello para superar el individualismo extremo al que nos condujo la modernidad occidental. Un tercer valor que me parece muy importante, ahora que estamos en medio de cambios climáticos y catástrofes ecológicas frecuentes, es el de la ambientalidad, el de la convivencia recíproca entre el ser humano y los demás entes que habitan la tierra, que no solo son animales y vegetales, también son entes como las montañas, como los cuerpos de agua, como los ríos, como las lagunas, y nuestros pueblos saben que lo que aporta la tierra tiene que ser devuelto a la tierra, que lo que aporta la milpa tiene que ser devuelto a la milpa, que lo que aportan las especies animales tiene que ser devuelto a ellas para que todos podamos seguir existiendo en armonía en la tierra. Un cuarto valor que me parece muy importante es el de la ancestralidad, el reconocer que tenemos intereses comunes y que integramos grupos humanos cohesionados a partir de los ancestros, que no solo determinan vínculos de linaje, sino que en muchos pueblos, por ejemplo, los ñañó de Querétaro, representas quienes marcan la pauta de lo que se debe hacer. Representan quienes vigilan que los integrantes de la comunidad cumplan con sus deberes de lealtad y sus deberes de servicio a su comunidad. Un siguiente valor que me parece fundamental tiene que ver con honrar la palabra, ¿no? A mí me parece increíble cómo en nuestra sociedad hemos creado 1 y 1000 sistemas de control a partir de los documentos, de las firmas y de los sellos, y toda la obsesión en nuestras relaciones administrativas y políticas es cómo violamos esos sellos, esas firmas, esas leyes, esos reglamentos y esos documentos, cuando sería muy sencillo asignarle un valor fundamental a la palabra y entender que lo que se dice se cumple y que lo que se dice es lo que se siente. Otro elemento fundamental que tiene que ver con la manera como se vinculan las comunidades tiene que ver con la redistribución. Es decir, en nuestras comunidades originarias es muy frecuente que existen diversos mecanismos que permiten que no haya una desigualdad extrema. Por supuesto que como en cualquier grupo humano hay gente que tiene más riqueza, gente que tiene menos riqueza, más éxito, menos éxito, más condiciones de oportunidad o menos, pero existen y diversos mecanismos de tequio, de mano vuelta, de mayordomía, de aplicación de sistemas de cargo para quien ha acumulado algo pueda distribuirlo en la comunidad. Y ahora cada vez que se plantea, por ejemplo, en nuestro país algún esquema redistributivo, pues claro, los grandes capitales brincan porque no están acostumbrados a la redistribución.
Y por último, precisamente este esquema de redistribución plantea la conformación de autoridades sustentadas no en el engaño, sustentadas no solo en la fuerza económica, sino en una economía de prestigio que justamente lo que estimula es que quien mejor sirve a la comunidad sea al que se le confiere mayor autoridad. O como lo dirían los amigos zapatistas, mandar obedeciendo. Yo creo que en ese sentido lo que estamos ahora convocados es a un diálogo que nos permita repensar el proyecto de la nación, no nada más para cambiar la Constitución, porque esa frase está bonita en el artículo 2, pero todavía no nos ha permitido superar ni la discriminación ni la exclusión. Y yo creo que entonces estamos ahora convocados a 3 tareas fundamentales. Una, la reconfiguración de las identidades para que éstas puedan nutrir la diversidad cultural de México. Una segunda, la construcción de relaciones sociales y políticas igualitarias que permita que los diferentes se encuentren en un plan de igualdad y de respeto y de fraternización. Y por último, la recuperación de los valores que nos otorga el tener esta inmensa diversidad cultural sustentada en la gran riqueza lingüística, étnica, cultural e histórica de un país tan diverso. Gracias. Muchas gracias a los 3 ponentes. Pues hemos escuchado ya 3 primeras intervenciones, ¿no? Las ideas que nos dejan, primero, es que la pluriculturalidad es un hecho, pero también son relaciones. Yo pondría el acento en esto, son relaciones. Lo han dicho los 3 ponentes y nos dice, sobre todo, nos dice el maestro Diego Prieto, son relaciones asimétricas que causan exclusión, que causan sometimiento. Yo en esto recuerdo mucho las palabras, por ejemplo, de el antropólogo Guillermo Ángulo Ataya o de Rodolfo Stavenhagen, que desde la antropología nos hablaban del colonialismo interno. Pero también recuerdo que desde la filosofía el maestro Luis Villoro nos lo decía lo mismo, desde la sociología Pablo González Casanova nos recuerda eso. Y yo creo que vale la pena recordarlo ahora que estamos festejando aquí el 22º aniversario del Muret. Hay unas cosas que ha dicho el maestro Diego Prieto y que a mí me llaman mucho la atención porque él lo dice desde la perspectiva del no indígena y yo quisiera decirlo desde la perspectiva de lo indígena porque coincide mucho. Cuando él habla de reciprocidad, por ejemplo, aquí en la Mixteca conocemos por lo menos 3 formas de reciprocidad, ¿no? Da, dicen por acá, ¿no? O sama, dicen más en la Mixteca costeña, que es quien ofrece porque tuvo. No necesariamente espera una retribución. Me fue bien en la cosecha, me fue bien con las vacas, yo doy porque tengo gusto de dar. Pero hay otra muy famosa, el chindeí, dicen otros, según la versión, ¿no? Esa sí es reciprocidad. Le ayudo yo al que está mal ahorita, pero eso genera una obligación de cuando yo necesite, él venga a retribuir. Las sociedades mixtecas viven así. Si no fuera por eso, creo que ya no existirían sociedades mixtecas. Pero eso se ve mucho en las fiestas, ¿no? En las siembras, en los casamientos, en los muertos, en muchas actividades se ve el chindeí. Y el otro, el chun, que se conoce como tequio. Tequio es un vocablo náhuatl. Chun, decimos nosotros, por lo menos de Juxtlahuaca, donde yo vengo, y es eso, el trabajo obligatorio, colectivo, para bien de todos. Habla también, me recordó mucho, porque él habla de esta relación
con la naturaleza y habla con los ancestros. Y miren ustedes, las peticiones de lluvia las hace gente pidiendo a la naturaleza que no solo que vengan lluvias, que alejen las lluvias malas o los vientos malos. Y eso lo hace gente especializada. Pero también hay entre mixtecos todo un ritual. Cuando alguien fallece, ¿no? Hay que enterrarlo en un petate, porque el petate simboliza territorio, significa huella para que pueda regresar. Hay que ponerle sus cacaos para que pague el tributo allá donde va. Todas esas cosas que nos hablan de una relación de reciprocidad con los ancestros también. Los campesinos todavía, los que siembran, piden permiso a la madre tierra antes de sembrar, antes de meter el arado, antes de cortar un árbol. Y si no, hay un señor que, por lo menos de la región donde yo vengo, se le llama el Tabayucu. Tabayucu. El hombre que hace el bien, el hombre del monte que hace el bien, pero que hace el mal también si no cuida uno el monte, ¿no? Me estaba acordando mucho de eso. En la cosmovisión mixteca, los muertos no van al cielo, al infierno, no, van al ñundi, al pueblo de los muertos, y desde ahí nos vigilan. Me acordé mucho de eso, perdón, me emocioné. Voy a dar la palabra aquí en nuestra segunda ronda, y en la misma forma en que se dio en la primera, pues que el doctor Federico Navarrete pues nos exponga sus ideas más concretos, si quiere dialogar con alguien, si quiere exponer algo que no ha dicho, si quiere aclarar, lo que sea, adelante. Bueno, pues yo creo que la intervención de Mariana Mora ha señalado una cosa que me parece muy interesante, que es justamente lo de la jerarquía de conocimientos. Y creo que eso es algo que atañe particularmente a instituciones como el INAH, que nos está albergando ahora en este conversatorio, y es en un espíritu de amistoso que hago este señalamiento, pero digamos que históricamente el INAH ha sido un instrumento del Estado mexicano para imponer un programa político, unas formas de conocimiento particulares, la historia, la arqueología, la antropología, desde fuera de los pueblos indígenas y para servicio del Estado, no de los pueblos indígenas. Digamos, se ha hablado mucho de la vinculación entre antropología e indigenismo y cómo a lo largo del siglo XX en México la antropología estuvo al servicio de una política de integración estatal que pues raya el etnocidio, ¿no? No fue genocida, pero sí buscó sí fomentó la destrucción cultural, sí atentó contra la pluralidad y sí pues llevó a prácticas de persecución de la diversidad cultural, ¿no? Pero más allá de este vínculo directo con el indigenismo, me parece que también las instituciones públicas, el INAH y también la Universidad Nacional, han sido parte de un proceso en que ciertos grupos de la sociedad se apropian del pasado y construyen con ese pasado, por ejemplo, una historia nacional, que, por ejemplo, cuando el INAH, para la construcción del Museo Nacional de Antropología en 1964, cuando el INAH se llevó el monumento lítico de Cuautinchan del Tlaloc, llamado Tlaloc, que nadie sabe si es un Tlaloc o no, y lo llevó contra la voluntad de la comunidad, desde el lugar donde estaba en su comunidad, a que estuviera en el parque de Chapultepec, a la salida del museo, ese fue un acto violento de apropiación, de despojo cultural de los pueblos, de una comunidad local, a nombre de una supuesta, bueno, a nombre del poder. Finalmente fue un acto de poder, finalmente el gobierno mexicano lo hizo porque lo pudo hacer, pero se justificó con una idea cientificista de que eran solo los empleados del INAH, solo los historiadores profesionales, solo los arqueólogos los que pueden manejar el patrimonio arqueológico, solo ellos son los que pueden decir verdades sobre el pasado, solo ellos son los que saben lo que realmente significan esas piedras. Casos de despojo de comunidades locales perpetrados desde el INAH, perpetrados desde instituciones públicas, son amplísimos. Y básicamente, más allá de desde luego, obviamente se podrá decir que estos despojos culturales pues palidecen frente a los despojos territoriales, pero otra vez son parte de lo mismo. Me parece que una de las aportaciones del pensamiento de Marichuy que nos señala también Mariana es precisamente demostrarse que, digamos que en un sistema en que se contrapone un Estado-nación que quiere imponer una idea unificadora,
casi autoritaria, desde luego, durante muchos años fue profundamente autoritaria y homogeneizante sobre una sociedad diversa, todas las violencias desde el poder público siguen esa lógica. La violencia de los narcotraficantes que llegan y esclavizan poblaciones. La violencia de las compañías internacionales que llegan a poner sus parques eólicos y despojan territorio de comunidades, pero también la violencia de los antropólogos que se apropian de conocimientos, que no respetan la reserva de la información, muchas veces que les piden sus informantes a nombre de una supuesta transparencia científica, la violencia de la arqueología que ha pretendido monopolizar la relación con lo que llama vestigios arqueológicos, que para los pueblos y las comunidades locales pueden ser muchas otras cosas diferentes, tan legítimas como el discurso cientificista de la arqueología, la violencia inclusive del extractivismo, ¿no? De estas prácticas académicas que van desde los que utilizan la biomédica moderna, que utiliza los conocimientos tradicionales para identificar medicinas sin pagar justamente el valor de esos conocimientos, hasta los antropólogos que construyen sus tesis sobre ciertas comunidades y muchas veces no les dan nada a cambio, digamos, porque las estudian desde fuera, sin establecer relaciones de alianza reales con él. Bueno, creo que, pues digamos que el buen juez por su casa empieza, y creo que las instituciones culturales del Estado deben hacer una autocrítica seria a estas prácticas que, por otro lado, son constitutivas de sí mismas. O sea, la arqueología mexicana se constituyó negándole a los pueblos indígenas el derecho a interpretar su pasado y monopolizando ese derecho en las élites criollas y luego mestizas. Esa fue la disputa que hubo por Coatlicue en el siglo XVIII y es la disputa que sigue habiendo por las piezas arqueológicas en el siglo XXI. Entonces, la arqueología mexicana es una ciencia colonial que está al servicio del Estado y que ejerce violencia sobre el pasado y sobre los otros grupos de la sociedad mexicana que tienen el mismo derecho que los burócratas del INAH a relacionarse con ese pasado, porque es su pasado tanto como el del INAH. Entonces, inclusive, esto nos puede llevar inclusive a cuestionar la idea de patrimonio y las leyes patrimoniales. La idea de rescate, por ejemplo, solo el Estado puede rescatar porque en teoría la sociedad es incapaz de cuidar su pasado. Pues no, muchas veces el Estado es el que destruye y la sociedad es la que defiende, ¿no? O sea, las dicotomías son siempre más complejas. Entonces, yo diría que, pues como académico, pues comprometido con mi trabajo como historiador y como crítico del racismo, creo que pues la crítica debe empezar por nuestras propias prácticas de conocimiento, por la manera en que generamos verdades y por la manera en que también como instituciones ejercemos el poder sobre otras formas de pensar el pasado, de pensar las cosas, y imponemos esta jerarquía epistemológica que criticaba Mariana tan atinadamente. Bueno, después de escuchar al doctor Federico, la doctora Mariana Mora, por favor. Sí, para seguir aquí con el diálogo con Federico, ahorita que lo estaba escuchando, que te estaba escuchando, Federico, me vino a la mente como dos citas de dos autores, y lo pongo como una provocación, ¿no? El primero es de un pensador nativoamericano anglosajón que se llama Patrick Wolf, que él define el colonialismo no como un evento, sino como una estructura, ¿no? Entonces él dice, el error que tenemos, que tiene que ver con una inversión en determinados privilegios que sustenta las instituciones académicas de las cuales somos parte, ¿no? Es que solemos pensar el colonialismo como un evento que ya terminó, ¿no? Fue un evento que puedes delimitar en determinado periodo histórico que concluye con la independencia del Estado-Nación, ¿no? Y todo lo demás es poscolonial, es como el legado del colonialismo, es la colonialidad del poder saber, etcétera, etcétera. Pero eso es otra cosa, ¿no? Y sin embargo, lo que dice, hay que pensar el colonialismo no como un evento que ya concluyó, sino como una estructura. Y si lo piensas como una estructura, un poco en el sentido de lo que estaba diciendo Federico, ¿no? De las instituciones académicas, de las instituciones que hay una apropiación de conocimiento, hay un despojo patrimonial, ¿no? Que forma parte de la maquinaria que nutre el Estado mexicano como lo conocemos. Entonces,
el colonialismo no terminó, porque esas estructuras continúan en el presente, ¿no? Y lo segundo es que estuve pensando también en un trabajo que hizo la intelectual Yasnaya Aguilar, cuando ella se refiere a México como Estado-nación, cuyo origen surge de un pacto ilegítimo, es lo que ella dice. Dice, el Estado-nación mexicano tiene como su fundamento un pacto ilegítimo porque a nadie le preguntó a los pueblos indígenas si querían ser parte del Estado-nación, ¿no? Y por lo tanto, si ese es el origen de lo que entendemos como México, entonces de entrada hubo una élite que el Estado estaba hecho para beneficiarlos a ellos y los demás quedan excluidos y sujetos a una exclusión sistemática, ¿no? Entonces creo que también hay este énfasis que establece Yasnaya, también creo que se está refiriendo a que entonces hay cierta permanencia de relaciones coloniales en el presente. Entonces yo creo que parte de las reflexiones que tenemos que tener es, si entendemos el colonialismo como estructura y no como evento, entonces, ¿de qué manera nuestras propias instituciones y las políticas públicas, los marcos normativos, o sea, lo que en su conjunto constituye lo que entendemos como el Estado mexicano, sigue teniendo como un eje rector ciertas lógicas coloniales? Si hay un compromiso colectivo como sociedad de desbaratar esas jerarquías epistemológicas, un punto de partida es reconocer que permean esas estructuras coloniales en el Estado. Y segundo, entonces, cómo se tienen que desbaratar como parte de las lógicas contra el racismo en la sociedad. Y maestro Diego, hemos escuchado que el doctor Federico nos expone que el gobierno mexicano históricamente ha expropiado, dice, la cultura de los pueblos para beneficio del Estado. Y yo decía al principio, bueno, y la doctora Mariana Mora nos habla ya pone ella ejemplos de estas relaciones asimétricas de las que se refería. Nos ha hablado de la política Kushleval, de cómo arman la política los celtales en Chiapas, que es lo que ella ha estudiado. Nos ha hablado también de las caracoles zapatistas, cómo son los gobiernos, ¿no? Y decía usted que prácticamente en la ENA y en el INA, más en el INA, desde estudiante hasta director general, ¿qué nos puede decir sobre eso? Sí, mire, yo creo que en primer lugar hay que distinguir entre patrimonio cultural y cultura. La cultura, pues, es la expresión total de los conocimientos, de los haceres, de los motivos, de las expresiones, por supuesto, y de todo el entorno intervenido que hacen los grupos humanos. Cualquier objeto, cualquier expresión es cultura. Sin embargo, el patrimonio constituye un conjunto de bienes, de valores, de saberes, de objetos, de acervos a los que se les asigna un valor particular. Se les asigna ser elementos de identidad, de reconocimiento, de pertenencia, de cuestión y de orgullo. Estos elementos que se seleccionan, se pueden seleccionar, es decir, se puede constituir un bien en patrimonio desde arriba y desde abajo. Es decir, yo hablaría de un patrimonio desde fuera y otro desde adentro. Miren ustedes, desde el siglo XVIII, los bienes que representan a las grandes culturas y civilizaciones que florecieron en nuestro territorio empezaron a convertirse en factores para constituir la afirmación de un patriotismo criollo. Y más particularmente desde que aparecen dos grandes piedras a finales del siglo XVIII, la Piedra del Sol
y la Coatlicue. Por primera vez estos objetos ya no se vieron como elementos de idolatría, sino como expresiones de grandes civilizaciones que nos precedieron, y se empezó a construir la narración de una gran nación que proviene de civilizaciones magníficas. Se empieza a recuperar entonces una historia centenaria de la que carecen, por ejemplo, nuestros vecinos del norte, los norteamericanos, que para ellos la historia empieza cuando empezaron a descender, pero de los barcos, para colonizar estas vastas tierras de la América del Norte. No, aquí quienes empiezan a idear el sentimiento de una nueva patria, desde el siglo XVIII y ya sobre todo en el XIX y con la proclama del cura Hidalgo, se remiten a las grandes glorias de las civilizaciones pretéritas. Pero en una alta medida desconocen la presencia, la importancia y la fuerza de los pueblos indígenas vivos. En el constituyente del 24, Carlos María de Bustamante se opone a una frase que iba a decir: ahora no habrá más españoles ni indios. Y él dice: ustedes quieren desaparecer a los indios aquí en este salón, pero en cuanto salgamos de este recinto, vamos a encontrar que ahí están, vivos y presentes, y por supuesto en una condición de disminución de derechos y de oportunidades. Entonces, yo no sé si hablaría de apropiación, pero es muy distinta la construcción del patrimonio desde el Estado, desde la academia o desde los organismos internacionales, por ejemplo, cuando se habla de patrimonio mundial, que la construcción de la noción de patrimonio desde los propios pueblos, que es lo que ahora tenemos que favorecer, ¿no? Para que dejemos atrás la idea de las civilizaciones gloriosas del pasado, dejemos atrás aquella frase que se le llegó a atribuir a Porfirio Díaz, pero que sí la dijo con toda claridad un general norteamericano, de que no hay mejor indio que el indio muerto. No, ahora creo que estamos convocados a que todos los pueblos, con su lengua, con sus propias manifestaciones culturales y su propia cosmovisión, hagan suyo el patrimonio. Es decir, un momento de apropiación desde la comunidad del patrimonio cultural. Por supuesto que todos los estados, ¿no?, hasta el Estado plurinacional de Bolivia, pues tiene que armar la idea de un patrimonio. El INAH surge en 1939 en el gobierno de Lázaro Cárdenas, precisamente porque el país necesitaba, en su proyecto posrevolucionario, hacerse la idea, la convicción y el orgullo de tener un gran patrimonio, y se construye una gran institución que es el INAH para proteger, estudiar, salvaguardar, difundir y poner al acceso de la sociedad este patrimonio. Pero lo que no es correcto es pensar que este es realmente el único camino. Se requiere, por supuesto, el camino en el que desde la sociedad el patrimonio sea apropiado por los distintos pueblos, comunidades, formaciones étnicas, lingüísticas, en una idea que deje atrás la noción puramente monumental del patrimonio para pasar a entender el patrimonio en un sentido más integral. El patrimonio desde la materialidad, pero también desde la inmaterialidad y las visiones singulares de cada cultura y pueblo. Gracias. Escuchándolo, maestro Diego, me viene a la mente dos problemas grandes. Uno de ellos, nacional, pueblos que reclaman ingreso a algunas zonas arqueológicas para hacer rituales, porque consideran que ahí están sus ancestros, justamente por esta relación de la que hablaba. Y otra internacional, ¿no? La apropiación indebida de diseños indígenas, muchas veces muchos de ellos con un simbolismo sagrado para ellos,
o por lo menos histórico, o algún simbolismo, y que al entrar al mercado pues entran como cualquier otra mercancía, digamos. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que sí son dos temas sensibles. Es importante que acerquemos los sitios y zonas arqueológicas a las comunidades en el entorno, pero también que las comunidades entiendan que no es tan sencillo identificar un sitio con una sola comunidad o con una sola formación étnica. En algunos casos es muy claro, el Tajín sigue siendo un sitio sagrado vital del pueblo totonacu. Pero en otros yo me preguntaría, ¿y quiénes son exactamente los descendientes de los teotihuacanos? Porque ni los aztecas lo sabían. Para los aztecas era un misterio quiénes habían poblado Teotihuacán, y por eso atribuyen que esta ciudad es donde se formaron los dioses. Por supuesto que todo el tema de rituales debe de favorecerse. Sin duda alguna se trata de que si, por ejemplo, en la pirámide del Cerrito hay que hacer la velación a la Virgen del Pueblito, que en realidad es una deriva de deidades antiguas chichimecas, pues entonces hay que favorecerlo, ¿no? Pero sí entendiendo que tenemos que asumir también cómo compaginamos la fuerza simbólica de estos sitios para las comunidades en el entorno con la accesibilidad para el conjunto de los mexicanos, que tiene que ver con eso. Somos un país diverso y tenemos que ver cómo armamos la unidad de la diversidad. Les quiero decir, por ejemplo, que hubo un momento muy interesante cuando estaba en ascenso el movimiento del EZLN en Toniná. Pues ellos quisieron hacer ahí una expresión de apropiación sobre la zona. Se platicó y se llegó a la conclusión de que, pues en realidad los que saben cuidar, conservar, proteger y salvaguardar esos bienes pues son los del INAH. Pero durante 8 días ellos tomaron ahí cierta posesión e hicieron ahí expresiones de índole cultural y también político que les favorecieron en su movimiento. Creo que este es el sentido. Ahora, lo de los plagios, eso es un tema que nos debe llevar Pancho, Federico, a considerar el tema de una legislación que proteja nociones que todavía no están claramente consideradas en la ley. Derechos colectivos de autor, ¿no? Que pueda también hablar de propiedad intelectual colectiva, porque todos los derechos de propiedad intelectual y de autorías normalmente se remiten a individuos, ¿no? Entonces necesitamos ir encontrando jurídicamente cómo hacemos reclamos mucho más sustentados para evitar este plagio y para lograr que se respeten estos derechos, estas autorías, estas propiedades, estas, digamos, expresiones que sin duda alguna se prestigian no por la diseñadora que los mercantiliza, sino porque están remitiendo precisamente a la fuerza cultural de nuestras comunidades. Ahí yo creo que es un tema que jurídicamente debemos analizar y debemos perfeccionar, pero también académicamente y políticamente debemos denunciarlo. Muchas gracias. Pues vamos cerrando este conversatorio muy interesante, con una última ronda de nuestros participantes. Doctor Federico, sus palabras, por favor, para cerrar. Pues yo creo que finalmente en el siglo XXI, frente a una política de la muerte, a una necropolítica como la que asola el territorio de lo que es México y bueno, asola a toda América, frente a las crisis ecológicas y a mediano plazo que podemos esperar y también frente a la actual crisis del COVID, queda claro que
que el modelo unificador, que el modelo de imposición de una sola forma cultural, que el modelo de imposición de una sola verdad que ha imperado los 200 años va a llevar a la destrucción física de la mayoría de la humanidad y probablemente de la viabilidad misma de la supervivencia de los ecosistemas del planeta y del sistema planetario en su conjunto. Así de grave es la crisis, y creo que ante una crisis así de grave, justamente una de las riquezas infinitas que tenemos es las experiencias históricas de pueblos indígenas en particular, pero también afroamericanos, que llevan 500 años viviendo ese tipo de crisis, que llevan 500 años sobreviviendo frente a un colonialismo que ha terminado con sus mundos, que ha destruido sus ecosistemas, que ha exterminado a la mayor parte de sus poblaciones de manera directa o indirecta, por medio de enfermedades muchas veces, pero bueno, ya sabemos que las enfermedades también son herramientas políticas y también reflejan las desigualdades sociales, como ahora, que creo que esa experiencia que ellos tienen de sobrevivir y de seguir cuidando vida en medio de la muerte es algo que todos necesitamos aprender. Todas y todos tenemos que aprender para sobrevivir también, tratar de sobrevivir el siglo XXI. Y desde luego no se trata de que lleguemos y les expropiemos ese conocimiento, porque así va a dejar de funcionar. Se trata de que colaboren. La diversidad en el siglo XXI va a ser la estrategia de supervivencia para crear alianzas que nos permitan salir del fracaso, del naufragio de los estados-nación, del naufragio de la modernización y eventualmente el naufragio del sistema capitalista, ¿no? Que es lo que está en juego también. Y pues creo que justamente ese debe ser el programa epistemológico para nuestras ciencias humanas en el siglo XXI. Construir las posibilidades del diálogo intercultural y de las alianzas para lograr la supervivencia. Muy bien, pues la doctora Mariana Mora. No, yo creo que ya no tengo nada más que agregar. O sea, podríamos seguir platicando, pero creo que lo que quería decir ya lo dije. Ya. Dice que no, que ella con lo que ha dicho. Maestro Diego, por favor. Bueno, yo terminaría en principio pues felicitando al doctor Manuel Barragán por esta actividad, por la enorme tarea que ha impulsado en estos años en el Museo Regional de Guajuapan, aquí en la Mixteca, y convocarnos a continuar en esta reflexión de cómo podemos lograr efectivamente en el país una relación entre sus distintos componentes lingüísticos, étnicos, culturales, regionales, comunitarios, que al mismo tiempo sea de igualdad de oportunidades y de distribución equitativa de las riquezas y también de fraternización, encuentro y diálogo entre las distintas visiones culturales. Por supuesto que estamos convocados a un país que está en una transformación que no creo que tenga regreso, pero que sí que por supuesto reclama la participación crítica de todos, no de una persona, no de un gobierno, no de una institución, sino de todos. Precisamente porque somos diversos, cada quien tiene que poder hacer oír su voz y su reclamo. Bueno, querido público que nos sigue, pues con esto damos por concluido esta mesa sobre los pueblos indígenas y la diversidad cultural de México. Yo soy Francisco López Bárcenas, les agradezco mucho su atención y le devuelvo los micrófonos al amigo Manuel Barragán. Maestro, por favor. Gracias, doctor Francisco López, por la conducción de este programa. Y en la participación hemos escuchado importantes enfoques que enriquecen el estudio del tema del conversatorio, los pueblos indígenas y la diversidad cultural de México. Por ejemplo, que desde los primeros pobladores, Mesoamérica ha sido diverso en todas las experiencias culturales, diversidad que crean justamente las relaciones asimétricas y que perviven hasta ahora. Así también como este enfoque de acercar el patrimonio cultural a las comunidades de las cuales son pues, propietarias. Esto
desde luego, pues pensamos que nos dan pautas para la integración de todos estos planteamientos para lograr una mayor comprensión de la diversidad que ha formado de los pueblos indígenas, la participación que ha formado pues nuestro actual país de México, pasando por todas las etapas que hemos vivido en nuestro país. De esta suerte, el patronato agradece la valiosa participación de los destacados investigadores que integran el panel. Antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH, el Museo Regional de Uhuapan es honrado con su valiosa presencia y le damos una cordial bienvenida, y esta será siempre su casa cuando nos guste visitar. Agradecemos a la doctora Mariana Mora Bayo, al doctor Federico Navarrete Linares, al moderador, el doctor Francisco López Bárcenas, por su valiosa participación, y en particular al doctor Francisco, su valiosa gestión para que se realizara este conversatorio. Gracias, amigo Francisco. También queremos agradecer el agradecimiento al antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, delegado del Centro INAH Oaxaca, que nos ha apoyado también para la realización de este conversatorio. También la maestra Marcela Chacón Ruiz, y que a través de aprovechar esta situación que nos permite o que nos limita la movilidad, pues aprovechando los medios electrónicos, y estamos avanzando en esa dimensión, y por eso es posible llevar a ustedes este conversatorio y también la celebración de este 22º aniversario del Museo Regional de Uhuapan. Muchas gracias por su compañía. Gracias.